Amén, gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos míos, a entrar en la materia de la predicación de la palabra. Hoy me traje 2 Biblias. Cuando el pastor trae 2 Biblias es que agárrate, porque una no le alcanza. Entonces necesita 2 para... Pero gloria a Dios por este tiempo. Amén. Traje una acá y una acá para apoyarme en las citas, pero ustedes me van a ir ayudando en buscar las citas bíblicas. Amén. Estuvimos la semana pasada dando un puente para esta semana, ¿se acuerdan? El puente fue ¿cuál? Para la predicación de esta semana. ¿Cuál fue nuestra conclusión que sirvió de puente? El establecimiento de ¿qué? Del anticristo. Amén. El establecimiento de un poder mundial para la manifestación del anticristo. Amén. Son términos que nos dan un poco de temor y un poco de miedo. ¿Cierto o no es cierto? A los jóvenes les da miedo, ¿por qué? Porque ya no se van a casar, dicen. Ya los que estamos un poco más trabajados y cargados, pues ya dices, ya viví, ya, gracias a Dios, ¿no? Pero las criaturas, ¿cómo? Y de repente vemos a los niños, ¿no? Y pensamos, si hacemos un poquito de reflexión, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les va a tocar enfrentar algo aún más duro que lo que nos está tocando enfrentar a nosotros. Amén. Entonces, estuvimos predicando acerca de cómo es este establecimiento y de este poder. ¿Se acuerdan de los 3 puntos, verdad? Que vimos. ¿Alguien los recuerda? ¿Alguien anotó? Anote ahí. Sí. Porque de repente el pueblo de Dios pereció por falta de... Entonces pilas, hermano. Ahorita no puede usted dormirse, sino tenemos que estar entendiendo día a día lo que está aconteciendo en el mundo, no desde una perspectiva física nada más, sino desde una perspectiva espiritual. Amén. Y prepararnos y ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Esta semana sucedió algo impresionante. China hablando ¿con quién? No con Rusia, con Estados Unidos. ¿Y te acuerdas lo que te dije acerca de México, que es un territorio clave? México y Cuba son territorios claves en este momento. Hermanos, hoy tenemos libertad, pero eso puede cambiar en un segundo. En un segundo puede cambiar la libertad de culto que tenemos aquí en México, porque en este conflicto, mirando de aquel lado del charco para acá, miran a Venezuela, miran a Cuba, pero el objetivo es México, porque llegando a México brincan. Estados Unidos tiene que caer, y es difícil que caiga desde un factor externo. En muchas ocasiones, esto es hasta de películas de ciencia ficción, ¿no? Caen grandes empresas, grandes consorcios, grandes entes financieros, caen ¿desde dónde? Desde dentro. Se inmiscuye el enemigo, entra en las entrañas y entonces actúa, destruye. La Unión Soviética, aquellos que vivieron en los 80s y les tocó ver el desarrollo de la Unión Soviética, no cayó por un factor externo, cayó por un factor ¿qué? Interno. Ellos mismos empezaron a pelearse. El accidente nuclear de la planta de Chernobyl fue un detonante para que la URSS desapareciera desde adentro. Desde adentro. La vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué crees? Es comunista. Es comunista. El cáncer ya está dentro. Ya fue sembrada ahí la cosita. Esto no es política, hermanos, pero entender los tiempos postreros que describe la palabra, tenemos que ser un poquito más profundos. Pero no nos vamos a asustar o a caer presos del pánico
o ya dejar de tener el amor por la vida y todo esto. No, al contrario. Es ahora cuando vendrá el tiempo de nuestro verdadero gozo. Porque ya no será un gozo nada más terrenal, sino un gozo en el Espíritu. Amén. Y ese gozo lo empiezas a ver tú y yo. Cuando el mundo está en un caos total, pero tú y yo podemos tener gozo. Amén, amén. Paz. Amén. Tu familia, dices, gloria a Dios, mi familia está bien. Gloria a Dios, mis hijos, gloria a Dios, yo estoy bien. Amén. Tenemos una paz. Y cuando tenemos a Cristo en medio de toda esta situación, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Esa es la paz y la seguridad de los hijos de Dios. Amén. En esta congregación, siervos del Señor, tenemos 3 pilares que nos llevan al cimiento general, que es Cristo. La piedra angular, la roca sobre la cual está edificado el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, la cruz de Cristo. Pero nuestros pilares como siervos del Señor, ¿cuáles son? Predicar solamente a Cristo. Entender la obra de Cristo, el significado de aceptar a Cristo. Extender el reino de Dios, no el reino de los hombres, no mi reino. El reino de Dios tiene que ser extendido. Y el tercer pilar, el respaldo, la cobertura, la ayuda, el sustento, la guianza, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto le da sentido a las 2 anteriores. El mismo Señor Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía también de lo que Cristo dijo que sucedería. Hoy la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. Es lo que nos comunica con el Padre por medio de Cristo, para que el reino sea establecido. Amén. Amén. Y Dios está en el control absoluto, total, a pesar de todo lo que estamos enfrentando. Quiero llevarte al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y después vamos a regresar al 13, donde estamos haciendo el estudio. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 6. Amén. Amén. Si ya lo encontraste, ayúdame a leerlo bien fuerte. ¿Ya lo tienen? 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanos míos, este versículo y esta frase que hasta el final está, no sé si en tu Biblia está desde el aleluya con un signo de admiración. ¿Sí está? Sí. Sí está ahí con el signo de admiración. Está resaltada esta palabra. Esa es la esencia del libro del Apocalipsis. Demostrar en la batalla final, en los tiempos finales, en los tiempos postreros, que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el Apocalipsis es el cumplimiento del gobierno de Dios, del triunfo de Dios sobre las tinieblas, sobre el diablo, sobre Satanás. El triunfo del pueblo de Dios, el triunfo de los hijos de Dios. Eso es lo que describe el Apocalipsis. El inicio de los primeros 3 capítulos del libro, y esto ya fue un estudio que tuvimos hace un par de meses, o quizá un año, no me acuerdo, acerca de las iglesias. Las 7 iglesias que aparecen son etapas en la iglesia cristiana sobre la tierra.
Hoy estamos ya en la última etapa, en la iglesia de Filadelfia. Amén. Al seguir estudiando el libro del Apocalipsis, veremos lo que Daniel también llamó, lo que el profeta Ezequiel llamó de los tiempos postreros. Vemos el desarrollo en estos tiempos de las luchas, de las guerras, de las estrategias finales del diablo. Pero Satanás sabe que ya está sentenciado. Pero es un tiempo de estrategias para que al final se demuestre quién es el ganador y qué ejército será el que lleve la victoria. Esos somos usted y yo, los hijos de Dios, el Israel, el pueblo de Dios, los que regresarán al gobierno de Dios en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Entonces, al leer el libro del Apocalipsis, vamos a entender esto que acabamos de leer. Vamos a encontrar, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Las bodas del Cordero, la novia ataviada, lista, vestida de lino blanco, resplandeciente, hermosa. Esa es la iglesia. Eso somos nosotros. Y estamos en la preparación para llegar a este momento. Amén. Pero nos está tocando también las estrategias de lucha, de persistencia de Satanás por llevar a más gente al infierno. Y la iglesia está en una lucha constante. ¿Te acuerdas el capítulo, creo que es Efesios, capítulo 6, donde habla de una lucha? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad, ¿no?, que moran en las regiones celestes. Y Dios nos prepara para este tiempo de lucha, este tiempo de guerra. Y el capítulo 6 de los Efesios habla acerca de la armadura de Dios. Cómo estar listos para enfrentar los dardos del enemigo. Y a veces pensamos o interpretamos esta palabra, este versículo muy literalmente. Y pensamos que vamos a tener un casco, un yelmo, las botas y la espada físicamente. Pero no es en el sentido físico. No vamos a estar vestidos nosotros con esa armadura en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, para enfrentar el ataque de este tiempo. ¿Te acuerdas las estrategias que hablamos la semana pasada? Cómo a los jóvenes la agenda global de la sociedad en este tiempo quieren, ¿cómo fue el sinónimo que encontramos? Entenebrecer. Quieren cautivar a toda una generación. Quieren embrutecer. Quieren que los jóvenes ya no desarrollen. Quieren tenerlos cautivos a una realidad paralela. Y ya los jóvenes de hoy viven en una realidad paralela a esta. Esta generación, hermanos, de jóvenes prácticamente ya es una, y lo digo con mucha tristeza, una generación inservible, dominada por el diablo y por sus estrategias. Por medio de la alimentación, por medio de lo que comemos, por medio de las grandes empresas farmacéuticas a nivel mundial, por medio de todo eso, a la sociedad le conviene que la gente se muera. No les conviene que la gente viva más tiempo. ¿Tú crees que los grandes laboratorios a nivel mundial que fabrican el medicamento para el cáncer les convenga que se acabe el cáncer? ¿Les convendrá? No.
Si lo vemos desde una perspectiva económica, claro que no, les conviene seguir vendiendo. Y todo eso es una estrategia usada no por el hombre mismo, sino por el diablo. Nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra carne, nuestra lucha es espiritual, porque hay una estrategia de guerra espiritual ahí. Vimos, ¿verdad? Una de las estrategias es que ya no haya multiplicación, que ya no se pueda llevar a cabo lo que dice la palabra en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hoy la idea es vaciar la tierra para poder ejercer mejor un control total. Ya no aumentar, sino vaciar. Y no nos van a exterminar nada más matándonos. Sería absurdo pensar eso. Vamos a matar a miles y a otros miles y a otros millones de gentes que se van muriendo, pero más siguen naciendo. ¿Y si? Dijo Satanás. ¿Y si mejor hacemos que ya no se reproduzcan? Es una buena estrategia. Hombre con hombre, mujer con mujer. No hay reproducción, no hay fructificación y multiplicación. Apoyemos estos movimientos porque esto nos conviene y es una estrategia no del hombre, sino del diablo. Y ya no, entonces ya no hay multiplicación. Pregúntale a un joven, ¿no? ¿Quieres tener hijos? Ay, no sé, creo que ya no, para traerlos a sufrir en este mundo. Y eso va en contra de lo que dice la palabra. Amén. Aleluya. El mensaje central del Apocalipsis es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Este tema ha sido confirmado en la historia por la victoria del Cordero en la cruz. Ahí ya está una muestra de lo que sucederá al final. Por eso que es cuando el anticristo se levante. Vamos a ir a más allá ahorita en el capítulo 13. Busca ya el Apocalipsis, capítulo 13. Por eso es que una de sus cabezas ya está herida. Ya está herida. Amén. Capítulo 13 vamos a leer desde el versículo 1, pero vamos a llegar un poquito más allá. Solo búsquenlo. Solo busquen. Aquellos que siguen al Cordero, es decir, usted y yo que somos los hijos de Dios, estamos envueltos en un continuo conflicto espiritual. Y el Apocalipsis ofrece una visión más profunda de la naturaleza y las tácticas del enemigo. Si queremos saber lo que va a acontecer en Rusia y en Ucrania y en China y en la India y en Irán y en Irak y en Afganistán, CNN hará su parte, TV Azteca hará su parte, y nosotros entenderemos o nos harán llegar la información que quieran que nosotros escuchemos. Pero para entender lo que va a pasar necesitamos ir al libro donde ya está escrito, que es la Biblia, y entenderlo. Amén. El Señor nos está preparando desde hace mucho tiempo para esto. Como te dije hace un momento, esto es un conflicto. Los que somos llamados hijos de Dios, los que seguimos al Cordero de Dios, estamos envueltos en un continuo conflicto espiritual. La Franja de Gaza, un conflicto de tierras. Nosotros no es un conflicto de tierras, es un conflicto espiritual, lo que nos mantiene en una lucha constante. Es cierto que hay potencias grandes, Rusia, Estados Unidos, los chinos, los de la India, Corea del Norte, que tienen grandes ejércitos, pero hay un ejército que está listo para la guerra siempre. Y hay un ejército que ha desarrollado la coraza de fuego, ¿cómo le llaman? Solo Israel lo tiene desarrollado.
cráter de fuego, ¿cómo se llama? Googleenlo ahorita. ¿Cómo se llama el sistema de defensa de Israel? Solo una nación en la tierra está lista para una guerra mundial. ¿Cómo? Cúpula de hierro. Cúpula de hierro. Solo Israel la tiene. Solo Israel es la única que está capacitada para que cualquier misil, cohete, bomba, avión kamikaze o lo que sea, hay un sistema de defensa que es una cúpula que rodea y no llega. Israel está preparado para una guerra. ¿Sabes por qué? Porque han estudiado este libro y saben que en un momento determinado de la historia final de los tiempos postreros entrarán en guerra. Y nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, los que tenemos la verdad, pareciera que no estamos dimensionando que en un momento dado nos vamos a enlistar en el ejército del Señor Jesucristo. Y esto nos da temor, nos da miedo, nos da angustia, pero es una realidad que tiene que ser compartida. 3 estrategias de esta guerra. 3 estrategias del diablo. Amén. Que vamos a ver entonces con el establecimiento del anticristo y del falso profeta. 3 estrategias vamos a aprender hoy. Amén. El dragón está frustrado ya. El diablo ya está derrotado por Jesucristo, pero él ha desarrollado, dice aquí, me gusta esta parte, ¿no? Como de guerra, una triple contraofensiva para hacer guerra a los santos. Una triple ofensiva para hacer guerra a los santos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Ahí atrásito, ya en el 13. Ahí luego, bueno, en mi Biblia está casi en la misma página. ¿Ya lo tienes? 12:17. Sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está preparando una guerra para usted y para mí, y él está listo. Él está listo. Él tiene las estrategias definidas. Y el pueblo de Dios no puede ser que no esté listo. Tenemos que estar listos. Amén. Ahora sí vamos. La primera estrategia, capítulo 13, el levantamiento o el establecimiento de la bestia. Simboliza, ¿se acuerdan que leímos? Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Ya lo tienen todos ahí? Amén. Hasta el versículo número 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto habla de poder político. Las cabezas y las coronas son naciones, pueblos, cabezas, gobernantes, gentes que apoyan a esta bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A ver si alguien de los jóvenes que está aquí puede textear también ahorita o googlear. La fiera que puso la ONU, es la ONU, por ahí textéenlo, la manifestación del poder global que sacó apenas la ONU. Vamos a ver una imagen, ojalá y la encuentremos. 3. Vi una de sus cabezas
como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Esto qué tiene que ver, pastor, el versículo 13 con lo que está sucediendo? El mundo está siendo preparado. Todo lo que está aconteciendo, hermanos míos, está siendo preparado para ejercer un control de la humanidad, para controlar. Esto de hoy en día, hermanos, ya tienen un control, es un ensayo. ¡Pip! En cualquier lugar que tú vayas. Esto es una prueba piloto de muchas cosas que acontecerán. Es una prueba piloto de muchas cosas. La maquinita de la temperatura es cuando prueban algo y dicen: ah, sí, Dios funcionó. Pastor, eso ya está muy viajado, mal viajado. Pastor, esto no. Hermanos míos, hay una guerra que vamos a pelear. Hay una guerra que está siendo preparada, y cada una de las cosas que estamos viviendo, que el Señor nos está permitiendo vivir, tiene que ver con ese acontecimiento. Y de un poder político, atención aquí, anticristiano. Es por eso que se levantará el anticristo, un gobierno anticristiano, un gobierno donde la ley de Dios no ejerza ya ninguna autoridad, no haya ley de Dios, sino ley totalmente del hombre. Eso es el gobierno político del anticristo. El anticristo será un gobernante político, no será alguien que tenga el poder, que haga maravillas, no. Se le dio capacidad para hablar grandes cosas, mas no para hacerlas. El que se manifestará con señales y prodigios no va a ser el anticristo, sino el falso profeta. Esto es clave en este desarrollo, hermanos, de este estudio. El levantamiento del anticristo tiene que ver con una persona que ejercerá gobierno, un político que tendrá apoyo territorial, apoyo de naciones completas de la tierra, naciones importantes, esas 7 cabezas, esas diademas. Tiene que ver con el poder, la autoridad a nivel global. Aguas con las alianzas, es ahí donde tenemos que estar pilas. Gog y Magog aparece en la escritura. Los imperios del sol naciente, allá, los orientales, aparecen. Hay alianzas que están haciendo ahora. El mundo está cambiando. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones quedaron conformadas por ciertos bloques. Gran Bretaña, Estados Unidos y todos sus aliados, hasta dicen así, los aliados. Y de aquel lado quedaron marginados los japoneses. Después de una guerra que les fue mal, quedaron humillados a nivel mundial. ¿Tú crees que los japoneses ya se les olvidó? No. ¿Verdad que no?
Esta semana, cuando, no sé si fue Putin o fue el mismo, el ucraniano, Zelensky, revivió, decía ahí en el CNN, revive Pearl Harbor. ¿Por qué crees que lo están volviendo a nombrar? Porque puede volver a pasar. De hoy a mañana se puede volver a repetir la historia. Se puede volver a repetir ese pasado. Los japoneses están con un coraje atravesado. Y hagan esas alianzas. Tiene que ver con el poder político que está siendo ya preparado para levantarse. Y el anticristo vendrá, el gobierno del anticristo. El anticristo es una persona que va a ejercer un poder político, nada más. Nada más, el anticristo solo es un poder político. La segunda estrategia viene con el falso profeta, y vamos para allá. En el versículo 11, ahí estamos, capítulo 13, ahora el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 18 es clave. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No nos vamos a meter en la numerología, porque este versículo 18 nos da para un estudio de 6 meses. Que si el código de barras, que si el 666, que si será un microchip acá, que si será acá, que si serán unos lentes, porque ya hay muchas teorías. Pero no vamos a entrar en el versículo 18, solo vamos a entrar en el establecimiento de esta segunda bestia, que no es el anticristo, sino el falso profeta. El anticristo será un gobernante que ejercerá poder político. De los gobiernos de la tierra obtendrá respaldo político, autoridad. Pero el falso profeta ejercerá un poder, ¿de qué tipo? Espiritual, religioso. Un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial, nueva manera de ejercer el control, el poder. El anticristo tiene que ver con poder político. El falso profeta tiene que ver con una religión mundial, el establecimiento de un nuevo culto. El anticristo va a venir con toda la ideología para llevar lo que dice la Biblia, que esto no funciona, esto ya no sirve, esto es falso. Por eso es anticristo, por eso es anticristiano. Eso tiene que ver con ideologías, pensamientos.
Cosas que ya estamos viendo, hermanos. Cosas que ya nos están tocando ver. Aquí la Biblia dice, hombre y mujer se unirán y serán una sola carne. Aquí dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero un gobierno ya del anticristo dirá, ya no necesita multiplicarse, ya no necesitan ser hombre y mujer, pueden ser 2 hombres o 2 mujeres, eso está permitido. Se pueden casar y pueden adoptar y pueden tener hijos, eso está permitido. La Biblia dice, no te harás imagen ni semejanza. No, espérate. El gobernante, el rey, el que tiene toda la autoridad, dice que nos hagamos imagen de este que hace grandes señales. El falso profeta establecerá entonces un poder religioso. Y la bestia, que es la primera bestia, que es el anticristo, le dará toda la autoridad de él mismo, para que por medio de ese falso profeta, él se haga un Dios. Le va a preparar el camino. Le va a preparar el camino. Tú vas a decir que me tienen que adorar a mí. Tú vas a decir que el que tiene todo el poder soy yo. Tú vas a decir que tu Dios soy yo. Y el falso profeta entonces va a decir, adórenle a él, hagan una imagen. Imagínate esto, qué tan profundo es. Harán una imagen y después vendrá una imagen del anticristo, de un hombre, del anticristo. Harán una imagen y entonces vendrá el falso profeta y orará, no sé cómo va a ser, pero esa imagen va a hablar. Y la gente va a quedar maravillada. ¡Wow! O sea que estos dos hacen un equipo sorprendente. ¿Quiénes como las bestias que tienen toda la autoridad? Y todas las naciones de la tierra caerán a sus pies, se postrarán ante ellos. Poder político, por el anticristo, por el gobierno, poder religioso, por el falso profeta, y el establecimiento nuevamente de una religión nueva, de una forma, de un dogma nuevo. Amén. Religión, filosofía, ideología anticristiana, totalmente anticristiana. Ahí empezará una persecución para nosotros. Ahí volveremos a entrar a las catacumbas como la Roma de los tiempos de Jesús, que querían exterminar a ¿quiénes? A los cristianos. Y se metían a las catacumbas, y si los agarraban, los exhibían públicamente en el Coliseo y se los comían los leones. Ese gran poder político que ejercerá, que se levantará, va a buscar la manera. Es por eso que vemos, ¿verdad?, el continuo conflicto. Dice aquí, los seguidores del Cordero están envueltos en un continuo conflicto espiritual. Y nuestra lucha en este tiempo y en los tiempos que vienen para corroborar todo esto, nuestra lucha no es contra los hombres, es contra el diablo. Hay una frase que me impacta mucho en los tiempos de guerra y se hace muy viral, donde dice: la guerra se hace por jóvenes que no se conocen y que no se odian, por los pensamientos de dos viejos que se conocen pero que no se atreven. Algo así dice la frase. Un soldado ruso no sabe por qué está matando a un ucraniano. Simplemente le dijeron que es su enemigo y va, ¡pam!, y lo mata. El piloto del avión que va a descender las bombas para los complejos habitacionales no sabe que si ellos son sus enemigos. La lucha no es contra ellos, es el diablo con el que estamos luchando. Ese es el verdadero enemigo. Y él solo pone a los dos hombres y dice: pues ahí, ustedes hagan como que se pelean, pero la culpa la tengo yo. Yo solo solté al caballo. ¿Te acuerdas de esa historia? Yo solo solté al caballo.
Tercera, juntas estas dos estrategias y juntos estos dos personajes, el anticristo y el falso profeta, poder político y poder religioso, juntas dan lugar en última instancia a una sociedad, a una humanidad falsa, seductora, a una economía y a una cultura anticristiana. El Apocalipsis la menciona en el capítulo 17 como la gran o la corrupta Babilonia. Babilonia. El establecimiento de una nueva sociedad, de una nueva humanidad, con el poder político del anticristo, con el poder espiritual del falso profeta, generarán lo que estamos viendo las estrategias de hoy en día. Esos jovencitos que están embrutecidos, que ya no saben, que están pensando en meterse al metaverso, que están pensando en la realidad paralela, que ya no saben ni qué hacer con su vida. Esas nuevas generaciones serán llevadas a una nueva sociedad. Una sociedad ya sin límites, ya sin Biblias, ya sin cultos, ya sin valores cristianos, sin ética. Una sociedad totalmente seductora, falsa, dice aquí, que ya no van a entender. ¿Tú crees que, bueno, con mucho respeto, si les preguntaras a los grupos de choque que andan en las manifestaciones, ¿por qué pintas los monumentos históricos? No sé. Son gentes que ya de aquí ya están alterados de sus mentes, ya están perturbados, ya pareciera que ¿qué pasó en el estadio de Querétaro? ¿Qué pasó con esas gentes que iban a mirar? ¿Cuántos son en un partido de fútbol? ¿12? 11. 11 y 11 son 22. 22 hombres detrás del balón. Pero ¿qué pasó con esta multitud? Tan enferma está que se mataron, que se golpearon hasta morir. ¿Qué pasó? La sociedad ya está enferma. Y el anticristo y el falso profeta es lo que quieren: una sociedad falsa que genere ya la gran Babilonia. Capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Una sociedad llena de abominaciones, una tierra llena de pecado, una sociedad perdida ya en sus deleites, en sus delitos, en sus pecados, llena de liberalidad de todo tipo, de toda índole. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad que están formando ya desde ahora. El perfil que llevan, el ensayo que se está haciendo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos hoy, aún con nosotros, el libro que nos revela que todo eso es verdad. Pero cuando se levanta este gobierno,
¿Tú qué crees que va a ser una de las primeras estrategias? Tratar de destruir esto. Tratar de impedir que usted y yo podamos conocer la verdad. Y esto es profundo. Porque la estrategia, estas tres estrategias, estas tres contraofensivas que está lanzando Satanás contra la iglesia, contra el pueblo que tiene la verdad, contra Israel espiritual, él sí lo conoce, él sabe lo que está haciendo. Hoy, la iglesia de Cristo, estamos pensando en un teclado nuevo, en una bocina más grande, en una cámara más mejor. Eso no es el objetivo. Han perdido ya el objetivo. Han perdido ya el objetivo. Y Satanás no está durmiendo. Todo eso es una estrategia del diablo, como te dije en un principio. El enemigo se infiltra y el cáncer ya está dentro y empieza a hacer metástasis. Hoy las iglesias ya no son lugares de culto, hoy se están convirtiendo en teatros, en auditorios, en arenas. Hoy ya no se les dice templo o misión o iglesia, hoy se les dice campus. Conozco iglesias que dicen campus Jicotepec, campus La Ceiba, campus. O sea que estamos tratando de imitar al mundo, a una institución, a una franquicia. Los pastores estamos cayendo en el juego de ver a ustedes como clientes, de ver a una misión como una franquicia. Te doy el derecho de que uses mi nombre, Ministerio Internacional de los Santos de quién sabe cuántos, sin Cristo, sin predicar a Cristo, sin extender el reino y sin el respaldo del Espíritu Santo. Satanás nos ha confundido desde adentro. Y esto es peligroso para la iglesia. He aquí un remanente. Y he aquí que hay muchos remanentes que se mantienen con vida. Oremos por esos remanentes que aún tenemos vida. Oremos por el pueblo de Dios. Tenemos que estar unidos. Llegará el momento en el que necesitaremos a los de Filadelfia y a los de Príncipe de Paz. Necesitaremos a nuestros hermanos de Necaxa y de La Ceiba. Necesitaremos conformar una estrategia grande. No podemos estar peleándonos y dividiéndonos. No podemos estar pensando en las vanidades, en la púrpura y en el escarlata. Mi bocina es Behringer. No. Otro nivel con de sonido, otro nivel. No, hermano, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. La corrupta Babilonia está compuesta por aquellos que habitan la tierra. Estos llevan ya la marca de la bestia y sus nombres no están registrados en el libro del Cordero de la vida, en los libros de la vida del Cordero. Entender el libro del Apocalipsis es entender el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de lucha, el constante conflicto, pero al final tener la certeza y la seguridad de quién saldrá victorioso. Amén, gloria a Dios. Es cierto que la situación se pondrá difícil, es cierto que existirá un conflicto aún mayor, es cierto que hoy estamos mirando, cuando empezó el coronavirus en el mes de enero del 2020, no, diciembre del 19 lo diagnostican, enero del 20 ya empieza el caos. Yo estaba del otro lado del charco, ¿ustedes se acuerdan? Charco quiero decir con el océano Atlántico. Yo estaba del otro lado y me tocó enfrentar de frente en primera línea. Nos subíamos al metro así
Así nos subíamos al metro y nos enganchábamos, ven, los 5 o 6 que íbamos así, en el metro, porque no podíamos agarrarnos. Nos veíamos súper chistosos. En las escaleras eléctricas le hacíamos así y te sentías totalmente incómodo. Nos tocó que nos llevaran a las montañas a aislarnos, en una especie de hoteles para vacacionistas de gente importante, como villas privadas, así, en medio de la nada. No había nada más que un Oxxo, bueno, una tiendita, un Oxxito ahí adentro. Estábamos en medio de la nada, aislados, resguardados. Pues sí, si nos pasaba algo, pobrecitos hermanos coreanos tenían que cargar con la responsabilidad, mejor nos cuidamos. Cuando regresé a México en el mes de febrero, casi ya para brincar a marzo, creo que fue 24, 26, no me acuerdo, todavía preguntábamos, ¿cómo están las cosas de aquel lado del charco? ¿Cómo están los japoneses? ¿Cómo están los coreanos? ¿Cómo están los chinos? No, acá no va a llegar. No, acá tal vez al otro año, a ver si llega. En 2 meses nos cerraron la iglesia, clausuraron la feria, en tu trabajo te mandaron a la casa, las clases se acabaron y el conflicto, que lo mirábamos tan lejos de que llegara, de que traspasaran nuestras fronteras, llegó más rápido de lo que pensamos. Hoy estamos mirando la guerra de aquel lado. Hoy estamos mirando que por allá se están echando de trancazos. Ese conflicto puede llegar a este lado del mar más rápido de lo que tú y yo pensamos. Y la iglesia, y los hermanos, y los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hacer conciencia. No es hacer miedo a ustedes. El pastor no quiere infundir miedo en la iglesia. No. No nos vamos a ir a encerrar. Hermanos, construyan su búnker y se meten, y cuando vean que ya vienen las bombas, ustedes se encapsulan y almacenen comida. No, hermanos, eso no va a funcionar. Ya vimos aquí en el Aurrera cuando se acabó el papel sanitario. No sé por qué, pero se acabó. ¿Sí o no? Cuando vienen las compras de pánico y ya no sabemos ni qué hacer, nuestra preparación es diferente. Nuestra preparación tiene que ser desde una perspectiva espiritual. Amén. Y cuando venga la situación, cuando venga ya que ya vinieron para acá también. En 5 días, ¿o cuándo abren el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Mañana, es el bombo y platillo. Hay un vuelo que los ojos del mundo, el sistema de inteligencia ruso y americano están puestos en un vuelo. Fuerte y claro. De Venezuela. La aerolínea estatal, la aerolínea que liderea Nicolás Maduro, aliado incondicional y beneficiado incondicional de esta guerra, de los rusos, de Vladimir Putin. Es impresionante que hay un solo vuelo de Caracas a Maiquetía, de Maiquetía a México. De México llega al mediodía, no sé, en la tarde, a las 9 de la noche, se regresa. Se acabó lo internacional del AIFA. No hay otro vuelo registrado. Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos piensan que en ese vuelo pueden venir terroristas rusos, gente mala, políticos corruptos, que quieran brincar a México, y de México es muy fácil cruzar por Tijuana, Estados Unidos. Tu compadre, tu vecino, tu amigo, mi primo están allá. Y todos los días cruzan por Estados Unidos ilegalmente. Los ojos del mundo están puestos en ese vuelo, porque se piensa que ese vuelo es estratégico. En este momento de la guerra, puede Vladimir Putin enviar lo que él quiera.
en ese vuelo que llegará mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que está anunciado con bombo y platillo. Todo es una cortina de humo. Ya lanzaron la bomba Molotov, ya está el humo, te están confundiendo. Esto es profundo, hermanos. Léalo usted en las noticias. Lea, porque de repente lo que vemos ya, si yo te digo, ve las noticias, de repente lo que vemos ya está un poco o un mucho alterado. Pero hay fuentes un poco más, con más credibilidad. Los rusos pueden hacer cualquier cosa. No solamente están lanzando o tratando de llegar a Estados Unidos vía México. Hay una foto controversial en la navecita esa que está dando vueltas alrededor de la Tierra y que hoy se ha vuelto una estrategia de guerra, la Estación Espacial Internacional. Después lees en tu casita por qué los astronautas rusos que llegaron a la Estación Espacial Internacional ayer o antier iban vestidos con los colores de Venezuela: amarillo, rojo y azul. Aparentemente es amarillo y azul por Ucrania. Hay un aliado que está de este lado del charco. Hermanos, cada cosa que está sucediendo, un país en guerra, que la economía, que el rublo se está cayendo, que aparentemente ya dan por muerto a Vladimir Putin porque su economía se está cayendo, tiene la capacidad financiera para enviar 3 cosmonautas al espacio y para estar enviando por acá otra estrategia. Cuidado con lo que está sucediendo a nivel mundial. Es importante que la iglesia tenga cuidado. Debe estar escrito en el libro. Amén. Con esta cita quiero concluir esta noche. Lucas, capítulo 10. Mi respiración se escucha muy fuerte, ¿verdad? ¿Ya lo tienes? Amén. Tenemos esperanza en Cristo. Amén. ¿10 qué? Capítulo 10, versículo número 12. Perdón, 17. 17. Aleluya. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 20. Juntos, por favor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Este es nuestro verdadero regocijo en este tiempo, que nuestro nombre está escrito allá en los libros del Cordero, en el libro de la vida. Está escrito tu nombre y mi nombre. Él nos regaló la salvación por medio de Jesucristo. Tenemos que tener hoy certeza y seguridad de nuestra salvación, de tu salvación, de tu salvación, de nuestra salvación. Y tenemos que tener certeza y seguridad que los que somos iglesia no andemos nada más por ahí echando guerras y expulsando demonios, sino, oye hermano, gloria a Dios por tu trabajo, por tu vida espiritual, gloria a Dios por tu bocinota, gloria a Dios por tu iglesiota, gloria a Dios por tus viajes, pero ¿está verdaderamente tu nombre escrito en el libro del Cordero? Gloria a Dios por tus añadiduras,
pero estamos buscando primeramente el reino de Dios. Esto ya no es algo que está pasando allá, esto es algo que vendrá, es algo que tenemos que estar preparados, hermanos. Y la iglesia de Cristo estaba con regocijo, con alegría. Mira, Jesús, las grandes señales y las maravillas que hacemos. Pero ¿te acuerdas también que hay una parábola que dice: pero en tu nombre eché fuera demonios? Apártate de mí, no te conozco. No te conozco. Imagínate que el Señor te diga: no te conozco. Pero si yo hice, pero si yo expulsé, pero si yo compré, pero si yo prediqué, apartaos de mí. Nuestro regocijo como iglesia no debe estar desvirtuado, no debe estar el enfoque perdido. El enfoque tiene que ser, tenemos que mirar a Cristo revelado en cada parte de la historia. Y tenemos que mirar que hoy el perfil es el del gobierno, el del anticristo, el de la bestia, pero también el de las bodas del Cordero. Ese perfil, allá es a donde vamos. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí, está allá. ¿Alguien tiene la cita? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Tenemos que enfocar, redireccionar todo, hermanos, para allá. Y tener certeza, tener seguridad. Todo lo que hagamos de hoy en adelante, nada nos puede quitar el gozo. Nada nos puede quitar la paz. Sí, pastor, pero estás predicando de la guerra, ¿cómo no voy a estar en paz? Pero la paz que el Señor te da sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Filipenses 3:20. 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. 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 De ahí esperamos a nuestro Salvador, la segunda venida, el rapto de la iglesia. No voy a entrar en teología dispensacionalista, pero ojalá y a ti y a mí no nos toque mirar la sociedad de la Gran Babilonia. Porque cuando el anticristo se ha manifestado, hoy estamos en la preparación del terreno, pero en el momento en que el anticristo sea levantado, unos minutos, unos segundos, unas horas, unos días, no lo sé porque solo el Señor lo sabe, la iglesia será llevada. Será el rapto. No nos tocará a la iglesia, a los santos, no nos tocará estar cuando el anticristo sea manifestado. Si a usted y a mí nos toca mirar eso, ya nos quedamos. Ya nos quedamos. Buscarán la muerte y no la hallarán. Ya no existirá la muerte. Ya vendrá, o te pone la marca o te pone la marca. Hay por ahí una abertura, pero solo están los 144,000 sellados del pueblo de Dios, de los judíos de sangre. Los gentiles, el Israel espiritual, nos vamos en el rapto. Hermano, tenemos que estar listos entonces. El Señor Jesucristo vendrá antes de que hay dos, pero esto va a ser ya el puente, ¿no? La conclusión y el puente para la siguiente semana. Y la siguiente semana la conclusión. Hay dos posturas, dos grandes posturas teológicas. El rapto será antes de la gran tribulación, o el rapto será en la mitad de la gran tribulación, los 7 años. Esto es decir, 3 años y medio. Atravesaremos la gran tribulación y después seremos llevados.
sea cual sea, sea cual sea, 3 años y medio después o 3 años y medio antes, nos vamos a ir. El territorio va a estar planteado de la misma manera, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Está establecido en la palabra y Dios está en el control de todo. Amén. Amén. Lo que verdaderamente nos debe interesar y nos debe de importar es no ser contados. No ser contados. En el Apocalipsis 13 que leímos, ¿te acuerdas? De la Gran Babilonia, perdón, en el 17, ¿no? La Gran Babilonia. Sí fue 17, ¿verdad? Sí. Y ahí hay una clave. Le dijo: sobre los cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Dónde es donde dice que sus nombres no estaban escritos? ¿Dónde leímos ahí? Aquí, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Los nombres que no estén escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esto le da lugar a que en la resurrección veremos a Abraham, veremos a Moisés, veremos a Sara, veremos a Jacob. Porque todos los nombres que están escritos en el libro de la vida serán llevados. Todos los que murieron con Cristo. Y los que no sean hallados en el libro, les tocará mirar a la bestia y diciendo: ¿qué pasó? Esto no era como me habían dicho. Esto estaba escrito y yo no lo entendí. Y te vas a quedar con tu teclado: ay Señor, te alabaré, 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 pero ya no podremos hacer nada. La sentencia ya será dictada. Aún estamos en tiempo. En tiempo. Y hay un versículo que a mi esposa le gusta mucho: buscad al Señor ahora, en tanto que Él está cercano. Él está cercano para buscarle, para clamarle, para ir con Él, para que: Señor, perdóname, líbrame de mis pecados, líbrame de quedarme. Amén. 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 Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que nuestro nombre esté escrito en el libro, sea hallado ahí. Y cuando venga el momento, cuando suene la trompeta, cuando sea el momento del rapto, cuando miremos de las nubes descender a Jesús y nosotros podamos ser llevados con Él, será una experiencia muy hermosa, muy, muy hermosa. Amén. Será un tiempo de gloria, un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría. Será un tiempo como nunca antes lo ha existido en la tierra. Prepárese para ese momento. Amén. Preparémonos para ese momento. No te distraigas con otras situaciones. No te distraigas con situaciones que tienen que ver con las vanidades del mundo. No nos distraigamos. El objetivo de la iglesia no es distraernos en las vanidades. El objetivo de tu vida como hijo de Dios no es distraernos en las vanidades de ti, de tu yo, de nuestro dinero. No, hermano, todo lo que el Señor te dé cada día, así sean 10, 15, 20, 50 o 50 millones de pesos, disfrútalos. Ten alegría, ten esa paz que dice la Escritura, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Disfruta cada momento de esta vida terrenal todavía. Ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a tu esposa. Manifiesta el amor, porque si manifiestas en este tiempo el amor, le estás dando testimonio que has conocido a quién, a Cristo, a Dios. Amén. Manifestemos a Cristo. Disfrutemos este tiempo, disfrutemos de este último tiempo del pacto de Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Se llegará un momento en el que el Espíritu Santo que hoy está con nosotros, el Espíritu será quitado de la faz de la tierra. Seremos llevados y el Espíritu no se va a quedar. Aquí quedará una orfandad grande. Esas películas apocalípticas que luego ves, donde ya los carros monstruos y se pelean por el agua y se matan y eso, no es ni la mitad de lo que sucederá. Amén. No te quedes, hermano. No te quedes. Oren para que los pastores no nos quedemos. Oren para que tus hermanos de otras congregaciones, de otras ciudades, de otras naciones, no se queden. Oremos para que todos estemos listos en el tiempo perfecto. Señor, heme aquí. Cada día usted y yo disfrutamos de la misericordia de Dios. Todos los días, pero todos los días tenga usted certeza y seguridad de que está listo para partir. Esa es una premisa con la que vivían los moradores de la iglesia primitiva. Ellos vivían así. Señor, después te voy a traer unos fragmentos de epitafios de los primeros cristianos, que eran bonitos. Aquel que peleó la buena batalla y al final consiguió la gloria eterna. Es hermoso, estamos en una constante lucha, pero saldremos victoriosos. Amén. Amén. Que el Señor siga guiándonos. Por favor, busque en este tiempo tener también, escuchar, relacionarse con Dios. Es la única manera. Él es, en un tiempo de guerra, nosotros tenemos que escuchar a aquel que nos guía, ¿no? Aquel que es el general, el capitán, jefe de brigada. No pierdas tu teléfono, no pierdas tu teléfono con el Señor. Si usted y yo perdemos la comunicación en este tiempo, imagínate en una guerra sin comunicación con el general. Quedarás en la orfandad, quedarás tú y tu cuadrilla, tú y tu familia, tú y tu compañía, separados de la estrategia general. No pierda su comunión con Dios. No pierda su comunicación constante con el Señor. Tenga certeza y seguridad. Padre, guíame. Padre, háblame. Padre, heme aquí, estoy aquí. Guíame, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar. Ponte de